Durante años, la corrupción en México no ha sido una excepción, ha sido un sistema. Un ecosistema completo donde funcionarios, intermediarios, empresarios y operadores aprendieron a convivir con el desvío de recursos como si fuera parte natural del trabajo. No se trata de manzanas podridas, sino de huertos enteros cultivados para que el dinero público cambie de manos sin dejar rastro. El proceso rara vez es improvisado. Tiene reglas, rituales, documentos, firmas, sellos y hasta lenguaje técnico para que todo suene legal mientras se vacía el presupuesto. El truco principal no es robar, es justificar. Justificar contratos, justificar obras, justificar viajes, justificar listas, justificar facturas, justificar silencios. El dinero no desaparece, se transforma. Pasa de hospitales a relojes, de escuelas a departamentos, de programas sociales a vuelos en primera clase. Todo con una sonrisa institucional y un discurso de transparencia que solo existe en PowerPoint. Las empresas fantasmas son la puerta de entrada para los que empiezan. Funcionarios que descubren que crear una empresa es más fácil que rendir cuentas. Un acta constitutiva, un RFC, una cuenta bancaria y un domicilio que nadie revisa. En papel, todo es impecable. En la realidad, el proveedor no tiene empleados, no tiene maquinaria, no tiene historial y a veces ni siquiera sabe que existe. Aún así, factura consultorías que nadie recibió, capacitaciones que nadie tomó y servicios que nadie puede explicar. El dinero sale de la dependencia como si fuera pago legítimo y entra a una red de cuentas donde se fragmenta, se mueve y se limpia. Cuando alguien pregunta, el expediente está completo. Cuando alguien investiga, la empresa ya no existe. Es un robo con guantes blancos, traje y lenguaje administrativo. Luego está la obra pública inflada, la favorita de los corruptos con ambición grande. Aquí no se trata de desaparecer la obra, sino de convertirla en un monumento al descaro. Presupuestos inflados, materiales sobrevalorados, avances ficticios, peritajes maquillados. Un hoyo se convierte en un puente. Una banqueta en un proyecto estratégico. Los pagos se liberan por avances que solo existen en fotos borrosas y reportes firmados por especialistas que nunca pisaron el lugar. Al final, la obra se entrega incompleta, defectuosa o directamente inútil, pero el dinero ya fue repartido. Funcionario, contratista, intermediario y primo del primo. Todos ganan, excepto la gente que tendrá que pagar otra vez para arreglar lo que nunca debió costar tanto. Los contratos amañados son la versión elegante del robo cotidiano. Convocatorias públicas donde la competencia ya está decidida. Proveedores que ganan porque prometieron la mejor mordida, no el mejor servicio. Precios inflados, calidad mínima y servicios mediocres. Aquí el daño parece menor porque no hay una gran obra visible, pero el sangrado es constante. Papelería, software, sistemas, servicios administrativos, todo cuesta más de lo que debería. Y cuando se suman cientos de contratos pequeños, el desfalco se vuelve gigantesco. El resultado es siempre el mismo. Menos recursos para lo esencial y más excusas oficiales para justificar recortes. Pero el nivel más bajo, y quizá el más cruel, es el desvío en programas sociales. Ahí no se roba infraestructura, se roba esperanza. Apoyos destinados a personas vulnerables terminan en listas infladas, beneficiarios inexistentes o intermediarios que reparten solo una parte. El resto se pierde entre folios, transferencias y silencios. Se usa el discurso social como escudo. Cualquiera que cuestione es acusado de atacar a los pobres. Mientras tanto, el dinero no llega completo y nadie responde. La opacidad se vuelve política pública y la pobreza se convierte en coartada. Los viáticos y viajes oficiales son el complemento perfecto. Aquí el robo se disfraza de agenda. Viajes que no ocurren, capacitaciones inexistentes, reuniones que solo existieron en el menú del hotel. El funcionario aprende a gastar mucho cuando no es su dinero y poco cuando sí lo es. Factura hoteles de lujo, comidas exorbitantes y traslados ejecutivos con la misma naturalidad con la que firma un oficio. Todo es por motivos de trabajo. Nadie pregunta demasiado. Nadie revisa a fondo. El abuso se normaliza y se repite.
Todo este sistema no sobrevive por falta de leyes. Sobrevive por falta de consecuencias. La mayoría de los casos terminan en sanciones administrativas, multas que se pagan con una fracción de lo robado o investigaciones que se alargan hasta que el interés público se evapora. Los nombres cambian, las prácticas permanecen. Y cuando alguno cae, se presenta como excepción para sostener la ilusión de que el sistema funciona. Mientras tanto, el mensaje es claro. Robar sale barato si sabes hacerlo dentro de la estructura correcta. Casos como Segalmex demostraron algo incómodo. Que cuando hay voluntad política, el robo se puede rastrear, documentar y sancionar. No es falta de capacidad, es falta de decisión. Porque tocar una red implica tocar muchas manos, muchos nombres y muchos silencios compartidos. Y eso incomoda más que perder miles de millones. Si este panorama parece exagerado, basta mirar alrededor. Infraestructura que no funciona, hospitales sin insumos, programas incompletos, obras eternas. El dinero estuvo ahí, pero tomó otro camino. Y mientras no se rompa esta normalización, la corrupción seguirá siendo vista como una habilidad, no como un crimen. Este video no busca señalar a todos, pero sí recordar algo esencial. El dinero público no es abstracto. Es tiempo, es salud, es educación, es futuro. Cada peso desviado es una oportunidad menos para alguien que nunca tuvo demasiadas. Y mientras sigamos tratándolo como un botín sin dueño, el sistema seguirá premiando al más cínico, no al más capaz. Y si esto incomoda, es porque debería. Porque la corrupción no es un accidente del sistema, es una decisión repetida miles de veces por personas que aprendieron que en México robar desde el poder casi nunca tiene final trágico. Y hasta que eso cambie, el saqueo seguirá siendo una costumbre, no una excepción. La segunda capa de la corrupción es la que no se ve en expedientes, sino en decisiones cotidianas que parecen pequeñas pero sostienen todo el edificio del saqueo. No siempre hay sobres Manila ni transferencias espectaculares, muchas veces el robo ocurre en la normalización del abuso. Un trámite que se retrasa hasta que alguien coopera, una inspección que se vuelve flexible, un permiso que aparece solo si hay voluntad económica. Esa fricción artificial convierte al Estado en un mercado y al ciudadano en cliente cautivo. El mensaje es claro, cumplir la ley no garantiza nada, negociar por debajo de la mesa sí. Con el tiempo, esa lógica se internaliza y se replica. Funcionarios jóvenes aprenden rápido que el sistema no castiga la trampa, la premia. Y cuando alguien intenta hacer las cosas bien, se vuelve estorbo. El castigo no es legal, es laboral, congelamiento, aislamiento, reasignación, desgaste. Así se purga al incómodo y se protege al cómplice. La cadena de valor del desvío incluye intermediarios profesionales. Gestores, despachos, consultoras integrales que no producen valor, solo conectan intereses. Son lubricantes del sistema. Saben a quién llamar, qué formato usar, qué firma falta y qué auditor no conviene despertar. Cobran comisiones por acelerar, por ocultar, por diluir responsabilidades. Externalizar la corrupción reduce el riesgo individual y hace el esquema escalable. Si algo sale mal, el intermediario absorbe el golpe inicial y el funcionario mantiene distancia. Es gobernanza de riesgo aplicada al delito administrativo. Un modelo probado. Luego está la captura de los órganos de control. Contralorías débiles, auditorías tardías, fiscalizaciones selectivas. No se audita donde hay poder, se audita donde conviene. Los informes se redactan con ambigüedad estratégica, las observaciones se convierten en recomendaciones y las recomendaciones en nada. El tiempo es el mejor aliado del corrupto. Prescribe, se archiva, se reetiqueta. La impunidad no siempre es absolución, muchas veces es cansancio institucional. Y mientras el expediente duerme, el dinero ya circuló, se invirtió, se diluyó en activos que nadie confisca. La corrupción también se blinda con narrativa. Se habla de austeridad mientras se terceriza el gasto. Se presume eficiencia mientras se recorta lo visible y se engorda lo opaco. Se anuncian combates frontales mientras se negocian treguas silenciosas. La comunicación es parte del esquema.
Sirve para distraer, polarizar y convertir cualquier crítica en ataque político. Así, la rendición de cuentas deja de ser técnica y se vuelve tribal. No importa el dato, importa el bando. Y cuando la discusión se degrada, el saqueo avanza. Un elemento clave es la puerta giratoria. Quien hoy regula, mañana provee. Quien hoy contrata, mañana asesora. El conflicto de interés se maquilla como experiencia. El know-how público se privatiza. Se conocen las reglas porque se escribieron desde dentro. Este tránsito perpetúa prácticas y neutraliza reformas. Cualquier cambio profundo amenaza carreras completas construidas sobre el acceso privilegiado. Por eso las reformas suelen ser cosméticas, cambian nombres, no incentivos. La corrupción fiscal es otro frente silencioso. Subdeclaración, condonaciones selectivas, acuerdos discrecionales. Grandes contribuyentes negocian trato preferencial mientras la carga se traslada a quienes no pueden negociar. El resultado es un Estado con menos ingresos y más excusas. Se recorta inversión social y se justifica con déficit, cuando el déficit fue inducido. Es una transferencia regresiva que castiga al que cumple y protege al que influye. En el ámbito local, el problema se intensifica. Municipios con capacidades limitadas se vuelven presa fácil. Presupuestos pequeños, controles laxos, dependencia de proveedores únicos. Ahí la corrupción no necesita sofisticación, solo costumbre. Se paga por todo, basura, alumbrado, seguridad. El ciudadano financia 2 veces el mismo servicio, vía impuestos y vía mordida. Y cuando el dinero no alcanza, se culpa a la federación, al Estado, a la herencia recibida. La responsabilidad se diluye en la jerarquía. El costo macroeconómico es real. La inversión huye de entornos impredecibles. Los proyectos se encarecen por primas de riesgo. La productividad cae cuando la asignación no es por mérito. La innovación se frena cuando competir implica pagar. A largo plazo, el país crece menos de lo que podría. No es ideología, es eficiencia. La corrupción es un impuesto invisible que distorsiona precios, incentivos y decisiones. Y como todo impuesto mal diseñado, pega más fuerte a los que menos tienen. Romper este ciclo exige algo más que castigos ejemplares. Requiere rediseñar incentivos. Digitalizar procesos de punta a punta, reducir discrecionalidad, abrir datos en tiempo real, profesionalizar compras públicas, blindar órganos de control con autonomía real y consecuencias claras. Requiere proteger al denunciante, premiar la integridad y castigar la colusión, no solo el error. Requiere convertir la transparencia en estándar operativo, no en discurso. También exige una decisión cultural. Dejar de admirar al listo que se brinca la fila. Dejar de justificar el atajo cuando conviene. Entender que cada arreglo privado debilita lo público. El cambio no es inmediato, pero es acumulativo. Cuando cumplir vuelve a ser rentable y robar vuelve a ser riesgoso, el sistema se reequilibra. No por moral, por costo-beneficio. Esta segunda parte no busca desesperanza, busca claridad. La corrupción persiste porque funciona para quienes la operan. Desarmarla implica hacer que deje de funcionar. Y eso es una decisión de diseño institucional, voluntad política y presión social informada. Sin mitos, sin héroes falsos y sin tolerancia al cinismo. Porque mientras el saqueo sea negocio, la reconstrucción será promesa.